Este es mi proyecto de matemáticas número 1, correspondiente al área de estadística de los estudiantes de inmersión a Canadá. Como parte de la realización del proyecto de matemáticas vamos a proceder a realizar los aviones de papel y esto es el avión número 1. Para el avión número 1 vamos a hacer el avión más clásico y el avión más sencillo, y el primer paso consiste en hacer lo que se hace en la mayoría de los aviones al comienzo, que es partir la hoja por la mitad en orden vertical, de manera que llevamos las dos puntas para que se genere una línea en la exacta mitad de la hoja. Es importante tener mucho cuidado con este paso, ya que es muy sencillo en este paso perder las medidas del avión, y de esta manera, de aquí en adelante, si llevas unas malas medidas o tienes una línea mal hecha del avión, de ahí en adelante todas las líneas te van a salir un poco torcidas o en un lugar donde no deberían estar. Repasamos lo que acabamos de doblar y, como podemos ver, se genera una línea en toda en el medio de la hoja. Ahora vamos a proceder a llevar la punta superior derecha a la línea que se generó por nuestro doblez anterior, de manera que se va a generar como un triángulo para de esta manera crear la punta del avión. Pasamos lo que acabamos de doblar y hacemos el mismo proceso con el otro lado de la hoja. Ahora vamos a proceder a doblar otra vez por donde habíamos doblado al principio, solo que esta vez, como pueden evidenciar, ya tenemos los dobleces hechos, lo que le va a permitir al avión tener una aerodinámica mejor, ya que esto va a ser lo que le va a dar las alas. Paso siguiente, vamos a proceder a darle la forma a las alas del avión. Consiste en llevar una parte del avión a lo que podría ser, o podríamos llamar, la parte baja del avión, o lo que podríamos hacer la base, para de esta manera crear la forma de las alas, y lo mismo en el otro lado. Aquí tenemos nuestro primer avión y bueno, eso es todo. Bueno, ahora vamos a proceder a nuestro segundo avión como parte del proyecto de matemáticas. Este avión vamos a tratar de darle un diseño un poco diferente, de hacer un avión con lo que viene siendo una punta un poco menos puntiaguda. Lo que vamos a hacer, como en todos los aviones de papel, vamos a proceder a hacer la línea en toda la mitad de la hoja en sentido vertical. Vamos a llevar la hoja de la parte derecha de la hoja a la esquina correspondiente para hacer que queden esquina con esquina, y este paso es muy importante, ya que si en algún punto dejamos que esta línea se nos tuerza o la hacemos de pronto con algunas medidas mal hechas, de aquí en adelante todas las líneas del avión nos van a quedar un poco torcidas, ya que este va a ser el eje de nuestro avión. Repasamos lo que acabamos de doblar. Y ahora, para nuestro siguiente paso, vamos a tomar la esquina superior derecha y vamos a llevarla de manera que las dos líneas queden juntas en la línea que se acaba de formar en la mitad después de nuestro doblez. Repasamos esto y hacemos el mismo proceso al otro lado. Repasamos los dobleces y, como podemos ver, lo ideal sería que quedaran las medidas perfectamente alineadas. Ahora, para darle una forma un poco menos puntiaguda al avión, lo que vamos a hacer es que procedemos a este triángulo que se nos formó en la parte alta del avión, vamos a proceder a doblarlo hacia la parte de abajo, manteniendo la línea que doblamos para crear en la mitad. Y queda algo más o menos parecido a un rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es, como en el segundo paso, vamos a llevar la punta superior derecha a la línea de la mitad por encima del doblez que hicimos, teniendo en cuenta que nos va a quedar una especie de triángulo por debajo de estos dobleces. Y al igual que en el segundo paso, repetimos el mismo proceso al otro lado. Ahora, este pequeño triángulo, esta figura que nos quedó, vamos a proceder a subirla de manera que, por decirlo así, va a agarrar a nuestras puntas del avión.
Ahora, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, sin ir a soltar esto, lo que es muy importante que esto sostenga las dos alas del avión aquí, vamos a doblar el avión para el otro lado y por la línea de la mitad vamos a doblarlo. Ahora, como paso final, vamos a crear las alas del avión. Consiste en llevar las dos partes que están sueltas hacia la parte de abajo, lo que podríamos llamar la base del avión, de manera que las dos líneas queden perfectamente alineadas, para de esta manera poder tener unas alas iguales a los dos lados. Hacemos este proceso en ambos lados del avión. Y ahora lo abrimos. Como podemos ver, esto es un avión que queda muy simétrico si lo hacemos de manera correcta. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer nuestro tercer avión. Para este tercer avión, como en los otros dos anteriores, vamos a proceder a hacer los pasos normales para un avión de papel, que es formar la línea de la mitad de la hoja en sentido vertical. Es importante recordar que es demasiado importante que hagamos bien esta línea y que la hagamos derecha, porque este va a ser el eje de nuestro avión, y si de alguna manera nos queda torcida o nos queda más corrida por algún lado, el resto de las medidas de nuestro avión van a hacerlo de igual manera. Ahora, como paso siguiente, vamos a hacer lo que hemos hecho en muchos anteriores aviones, que es llevar las dos puntas superiores izquierda y derecha a juntarse con la línea que se ha formado por nuestro anterior doblez en la mitad de la hoja, para de esta manera formar una especie de triángulo en la parte superior de la hoja. Ahora, lo que vamos a proceder a hacer es repetir, es como hacer una especie de repetir este paso con los laterales de la hoja, llevando los laterales de la hoja a la línea del centro. Pasamos los dobleces. Quedando más o menos de esta forma. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es voltear la hoja para que quede mirando hacia el otro lado. Y lo que vamos a hacer es coger la punta del avión, el triángulo que tiene arriba, y le vamos a hacer un doblez para que la punta quede mirando hacia abajo. Esto siempre manteniendo la línea en la mitad, de manera que quede sobre la línea de la mitad mismamente. Ahora, lo que vamos a hacer es coger la punta de este triángulo que se nos ha formado mirando hacia nosotros, hacia la parte baja del avión, y subirla. De manera que nos va a quedar algo parecido más o menos a esto. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es subir y doblar el avión por la mitad, por la línea que hicimos al principio, para que nos deje una forma más o menos como esta. Ahora finalmente vamos a hacer las alas del avión. Como ya hemos aprendido a hacerlas en anteriores aviones. Pasamos los dobleces de estas. Y finalmente tenemos nuestro avión. Bueno, ahora vamos a proceder a lanzar los tres aviones que hemos hecho para ver cuál de ellos tiene una mayor distancia de vuelo. Avión número 1. El avión número 2. Y el avión número 3. Bueno, como hemos visto anteriormente, el avión número 2 es el que tiene mayor distancia de vuelo, y por ello es con este con el que vamos a proceder a hacer los 30 lanzamientos.
6 son 6. Y repetimos este proceso hasta llegar a los 30 lanzamientos. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar los procesos matemáticos y los procesos que tienen que seguir para la realización y la solución de los problemas que hemos seguido durante la realización de este proyecto. Ahora, vamos a empezar con la tabla de frecuencias. Para empezar, antes de empezar con la tabla de frecuencias mismamente, vamos a encontrar lo que podemos llamar el rango, representado con la letra R. Vamos a encontrar lo que llamamos el número de intervalos. Entonces vamos a ver ahorita qué es en la tabla. Y vamos a encontrar la amplitud de cada uno de estos intervalos. Ahora, para encontrar nuestro rango, vamos a coger x máxima y lo vamos a restar la x mínima. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que recordar que x siempre nos está hablando de datos, ¿sí? Esto refiere dato máximo menos dato mínimo. Vamos a revisar aquí en nuestra tabla. Aquí podemos ver que tenemos aquí los resultados de los 30 lanzamientos. Aquí los tenemos ordenados y por eso en estas cosas es que podemos ver que es muy útil ordenarlos. Ahora, ya que los tenemos ordenados, revisamos que nuestra x mínima es 304, nuestra x máxima es 527, lo que hace es que se restan 527 menos 304, que son nuestra x máxima y x mínima, y nos da 223. Eso equivale a nuestro rango. Ahora, para el número de intervalos. El número de intervalos hay muchas formas de sacarlos, pero la que más se usa y la más común es una regla que se llama la regla de Sturges. La regla de Sturges dice lo siguiente: 1 más 3,322 logaritmo de n. Esto es una regla y no se puede alterar. 1 y 3,322 son constantes, no se pueden alterar. Lo único que va a cambiar y lo que va a determinar el número de intervalos en tu tabla es el logaritmo de n, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que n es el número de datos. En nuestro caso es 30. Entonces 1 más 3,322 más 3,322 son valores que nunca vamos a alterar en nuestra fórmula. Y lo que hacemos es que logaritmo de n, entonces logaritmo de 30, esto lo hacemos en una calculadora y esto nos va a dar un resultado de 5.906. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo muy curioso y algo que tenemos que tener muy en cuenta porque a la hora de realizar nuestra tabla va a ser muy importante. 5.906 por regla de las matemáticas básicas, normalmente lo aproximaríamos a 6. ¿Qué es lo que pasa? La regla general de las tablas estadísticas nos dice que siempre debemos tratar que el número de intervalos sea un número impar. ¿Qué es lo que pasa? Al aproximarlo a 6 sería un número par y estaríamos incumpliendo con esta regla, lo cual dificultaría o impediría en muchos casos obtener los resultados acertados. Entonces lo que hacemos es que lo aproximamos a 5. Aquí podemos ver que el número de intervalos de nuestra tabla va a ser 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, la amplitud corresponde a 45 en nuestra tabla y esta amplitud se refiere a la amplitud que va a tener cada uno de estos intervalos. Entonces podemos ver que cada uno de esos intervalos tiene 45, por decirlo así, valor numérico de amplitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cogemos nuestro primer dato, es 304, y le sumamos 45, que hace la amplitud que nos dijeron ya que va a ser la de cada intervalo. Entonces lo sumamos y nos va a dar 349, luego 349 es continuo, más 45 nos va a dar 394 y así sucesivamente, y vamos a llenar los 5 datos, que es el número de intervalos que nos dijeron que iba a tener nuestra tabla. Ahora, para saber si este proceso nos quedó bien, vamos a ir a revisar la marca de clase, que es
se obtiene, entonces tenemos en la tabla marca de clase que se representa con X, frecuencia absoluta que se representa con F o FI, frecuencia relativa que se representa con FR y frecuencia absoluta acumulada que se representa con F mayúscula. Ahora más adelante vamos a explicar para qué tenemos X sub I por F sub I. Ahora, lo vamos a revisar para lo de los intervalos, vamos a revisar en la marca de clase y vamos a revisar que estos datos tienen que ir de 45 en 45 y si es de esta manera podemos confirmar que nuestra parte de intervalos quedó correcta. Ahora, ya explicamos cómo se llama la marca de clase, se suma, se resta 349 menos 304, eso nos va a dar 45, pero para hallar esto vamos a sumarlos los dos y se va a dividir por 2, que nos va a dar 327. Aquí sumamos 394 y 349 y dividimos por 2, que nos va a dar 372. Aquí sumamos este más este y dividimos por 2, que nos va a dar este más este, y dividimos por 2, que nos va a dar este, y este más este, y dividimos por 2, que nos va a dar este. Ahora, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta simplemente significa el número de datos que hay dentro de cada uno de nuestros intervalos. Es decir, entre 304 y 349 hay 9 datos. Entre 349 y 394 6 datos, 394 y 439 8 datos y así sucesivamente. Ahora, para la frecuencia relativa lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este número de datos y lo vamos a dividir por este total de datos que tenemos en nuestra tabla. Podemos ver que 9 dividido 30 nos va a dar 0,3, 6 dividido 30 nos va a dar 0,2, 8 dividido 30 nos va a dar 0,26 y así sucesivamente. Y para la frecuencia absoluta acumulada, esto creo que ya todos lo sabemos, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la frecuencia absoluta y simplemente la vamos a ir acumulando. Es decir, aquí tiene 9, vamos a ir a revisar la inmediatamente siguiente frecuencia absoluta y la vamos a acumular aquí debajo de este primer 9, ¿sí? Entonces, 9 más 6, 15, 15 más 8, 23, 23 más 4, 27 y 27 más 3, 30. Este número de aquí, el último de la frecuencia acumulada, siempre nos tiene que dar el total de datos que tenemos, ¿sí? Y eso es como la parte básica de nuestra tabla de frecuencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta siguiente columna? A nosotros se nos pedía sacar lo que se llama la media, mediana y moda de estos datos, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es que vamos a sacar la media. Para la media nos dice que es la sumatoria, esta, por decirlo así, m volteado de lado, es la sumatoria de x sub i por f sub i dividido por el número total de datos, ¿sí? Entonces tenemos que la sumatoria, aquí abajo, siempre que estamos en una tabla normal, aquí abajo se llama la sumatoria de todo lo que viene siendo esta columna. Entonces lo que hacemos para evitarnos procesos más largos es que creamos una nueva columna que llama x sub i por f sub i y sencillamente al final hacemos la sumatoria para evitar tener que hacer todo el proceso. Entonces empezamos a hacer x sub i por f sub i y empezamos a hacerlo. Entonces multiplicamos 327 por 9 y nos va a dar 2943, 372 por 6 nos va a dar 2232 y así sucesivamente con todo. Y aquí tenemos la sumatoria de este x sub i, f sub i. Y para estas cosas, media, mediana y moda, en general todo lo que viene siendo la matemática, cuando nos dan una fórmula algebraica, lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Ahora tenemos que la sumatoria de x sub i y f sub i nos dio equivalente a 11.880, entonces lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula. Y el número total de datos nos da 30, lo que eso nos da igual a 396 y todo esto en centímetros, que es la medida en la cual estamos calculando todos nuestros datos. Entonces tenemos que 396 centímetros es nuestra media de vuelo de los aviones, ¿sí? Ahora, para la mediana. En la mediana, en esta tabla ocurre algo muy peculiar y es que, bueno, vamos a explicar lo que se tiene que hacer para sacar la mediana. Para la mediana, lo primero que tenemos que hacer, aquí nos lo explican, es sacar la ubicación. ¿A qué me refiero con la ubicación? La mediana es una medida de ubicación. Entonces, antes de calcular todo esto lo vamos a calcular sobre una ubicación que nos va a dar una fórmula. Esta fórmula puede variar. Hay dos fórmulas. Dado el caso de que el total de nuestros datos sea par, vamos a utilizar esta fórmula que es n equivalente al número total de datos 30 dividido 2. Dado que sea impar, se va a dar n más 1 dividido 2. Como nuestro 30 es par, 30 dividido 2 es 15.
es par, vamos a utilizar esta fórmula n dividido 2, que como dije anteriormente es 15. Lo que vamos a hacer es que este 15 lo vamos a buscar aquí, en nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que pasa? Este 15, como podemos ver, ya aparece aquí, ¿sí? Esto es muy poco común que pase, pero dado el caso de que nuestro dato de ubicación en nuestra medida aparezca aquí, no tenemos que hacer nada diferente a inmediatamente tomar el límite superior de este intervalo y esa va a ser nuestra respuesta. ¿Me hago entender? Si esta ubicación que tienes que calcular con esa sencilla fórmula está aquí, la encuentras el número literalmente en tu frecuencia absoluta acumulada, lo que tomas es el límite superior y ya te ahorras todo el proceso de la matemática, ¿sí? Y así fue como encontramos aquí lo que correspondiente a la mediana. Pero eso es muy poco común, entonces de todas maneras ahí está la fórmula. Para la moda sí tuvimos que seguir todo el proceso que nos dice la fórmula. Y lo que vamos a hacer en la moda es que también es una medida de ubicación, solo que para encontrar esta ubicación no hay fórmulas, sino que la moda simplemente nos está diciendo el número que más veces, el dato que más veces se encuentra, ¿sí? O la cantidad de datos que hay en un intervalo. Es decir, para saber con cuál con cuál intervalo vamos a trabajar, cuál es la ubicación, por decirlo así, de la moda, lo único que vamos a hacer es mirar el dato que más se repite en f sub i. Recordemos que f sub i simplemente significa el número de datos que hay en cada intervalo. Entonces, miramos y aquí podemos ver que donde más datos hay es aquí en esta primera fila, que son 9, ¿sí? Podemos ver que en ninguna hay otro más, pues no hay más. Entonces, con esta fila es que vamos a trabajar todo lo que viene siendo la fórmula para encontrar la moda. Tenemos que la moda se encuentra el límite inferior más fi más f sub i menos f sub i menos 1, y ahorita vamos a explicar qué es esto, sobre f sub i menos f menos 1, ¿sí? Más f sub i menos f sub i más 1. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener muy clara esta fórmula porque después solo va a ser reemplazar valores una vez se la tengamos clara. Entonces, límite inferior, habíamos dicho que íbamos a trabajar con estos intervalos de aquí, ¿sí? Entonces, el límite inferior va a ser este de aquí. El límite inferior del intervalo. Como podemos ver, aquí lo único que hacemos es que reemplazamos en la fórmula valores y el límite inferior equivale a 304, ¿sí? Entonces, 304, f sub i, vamos a tomar el número literal de f sub i, y f sub i menos 1 significa el dato anterior de este de aquí en f sub i. ¿Qué es lo que pasa en esta tabla? En nuestra tabla no hay dato anterior a 9, entonces lo que se pone es 0. Pero en caso tal de que tu intervalo con el que estás trabajando estuviera aquí y tuviera un número anterior, lo único que haces es tomar el número anterior al cual estás trabajando en f sub i, ¿sí? Entonces tenemos que f sub i menos f sub i menos 1 es 9, que es f sub i, y f sub i menos 1 no hay valor porque no hay dato anterior, entonces se coloca simplemente 0. Aquí es lo mismo, es simplemente la misma fórmula de arriba, y aquí más, aquí podemos ver, más f sub i y f sub i más 1. Podemos deducir que si f sub i menos 1 significa anterior, f sub i más 1 significa el dato posterior, el siguiente. Podemos ver que el dato siguiente es el 6 de aquí. Entonces lo que hacemos es sencillamente reemplazamos en la fórmula y tenemos esto. Ahora, esto de aquí es la fórmula numérica que nos queda para encontrar la moda. Y esto lo multiplicamos por 45, porque 45 ahí corresponde a la amplitud. La amplitud, como ya les habíamos dicho, iba a ser importante que la sacáramos al principio, pero en caso tal de que no hayamos sacado la amplitud al principio, lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar el límite superior y lo restamos el límite inferior y eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación. 304, resolvemos estos paréntesis primero, nos va a dar esto. Luego simplemente seguir con reglas matemáticas básicas, resolver la ecuación y esto nos va a dar 319,75 que va a equivaler a nuestra moda, y como recordamos todo esto en centímetros, que es la medida en la cual estamos calculando nuestros datos. Ahora vamos a proceder lo que viene siendo la parte del diagrama de cajas y bigotes. Tenemos que tener en cuenta que para trabajar con cajas y bigotes siempre vamos a tener algo que se llama cuartiles. Los cuartiles, como su nombre lo puede llegar a decir o hacer entender,
son una cuarta parte de un 100%, lo que nos va a decir que equivalen a un 25% cada cuartil. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para sacar los cuartiles se tiene una fórmula bastante sencilla, que es para sacar cualquier cuartil, el cuartil, la K representa 1, 2 o 3, que son los tres cuartiles, 25, 50 y 75%. El cuartil 4 sería el 100% de los datos, entonces normalmente no se usa. Cuartil, para sacar el cuartil que se representa con Q, los cuartiles representan con Q, cualquier cuartil, se tiene límite inferior más amplitud, ¿sí? Multiplicado por esto aquí. Tenemos que es Kn, que es que K corresponde al cuartil, ya habíamos dicho el número de cuartil, pues el cuartil 1, 2 o 3 que vamos a sacar, en el número total de datos y 4, pues porque representan una cuarta parte del 100%, ¿sí? Menos f sub i menos 1, que ya habíamos dicho que es el f sub i anterior al cual estamos trabajando, eso sobre f sub i menos f sub i menos 1. Sí, la fórmula es muy sencilla, ya anteriormente explicamos que corresponden estos f sub i menos 1 y tenemos que tener en cuenta que eso también es una medida de posición, ¿sí? Entonces, para encontrar la posición también es muy sencillo. De hecho, es esta misma fórmula. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el cuartil que se quiere hallar. Por ejemplo, aquí para encontrar nuestro cuartil 1 tomamos 1, ponerse la fórmula cuartil que se quiere hallar multiplicado por n, que es el número total de datos 30, dividido 4, ¿sí? Dividido 4, eso nos va a dar 7.5. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es que aquí en este lado lo que hice, para que sea más fácil, para que solo sea reemplazar en la fórmula los valores numéricos, lo que hice es que vamos a encontrar todos los valores que hay dentro de la fórmula, ¿sí? Entonces, tenemos que f sub i menos 1 nos equivale a 0. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Este 7,5, lo que vamos a hacer es que lo vamos a buscar en nuestra tabla de frecuencias. Como este no está, el siguiente número a 7,5 es el 9, ¿sí? Entonces, este 9 podemos ver que en f sub i no tiene ningún número atrás. Entonces, este f sub i menos 1 es 0. F sub i literal ya sabemos que es 9. El límite inferior, ya vimos anteriormente que es 304. Y la apertura es 45, que aquí ya como les había dicho anteriormente, simplemente se puede sumar límite superior, se puede restar límite superior menos límite inferior y igualmente les va a dar la apertura, pero nosotros lo hicimos antes de empezar la tabla de frecuencias para facilitarnos todos estos procesos. Ahora, como anteriormente dije, solo es reemplazar las fórmulas por los valores numéricos. Ahora, para encontrar nuestro cuartil 1, nos dice que límite inferior, buscamos aquí nuestro límite inferior es 304, más la apertura que es 45 multiplicado por Kn, toda esta fórmula, ya habíamos dicho que era 7.5, 7.5 menos 0, ¿por qué menos 0? La fórmula nos dice f sub i menos 1, buscamos aquí f sub i menos 1 es 0, f sub i normal es 9, lo ponemos aquí, y otra vez f sub i menos 1, ¿sí? Ya vemos que es 0, y lo único que procedemos a hacer es resolver esto, 304 más 45, resolvemos esto que está entre paréntesis, podemos dejar los ceros, 0 arriba y 0 abajo se pueden cancelar. 7.5 dividido 9, 300 nos da igual a 304 más 45 multiplicado por 0,83. Ahora, 304 más 37,35 nos da 341,35 y eso es equivalente a nuestro cuartil 1. Para que les quede más claro, vamos a proceder a resolver el cuartil número 2, pero se sigue sencillamente este proceso en cada uno de los cuartiles. Tenemos que, para la posición Kn, sabemos que K es equivalente al cuartil que se quiere encontrar, cuartil número 2, por número de datos, que es 30 dividido 4, que es el total de cuartiles que existen, nos da 15. Nos vamos para la tabla de frecuencias, buscamos 15, ya sabemos que 15 está literalmente, entonces empezamos a tomar f sub i menos 1, sabemos que en 15 es 9, ¿sí? Podemos ver que es 9. En el límite inferior, 349. Y pues bueno, ya sabemos que f sub i es 15. Podemos verlo en la tabla. Y la apertura siempre va a ser 45. En todos los cuartiles va a ser 45 porque es un valor que ya establecimos. Ahora, otra vez lo único que hacemos es que reemplazamos en la operación, ya que ya aquí tenemos anotado todos los valores. Entonces 349 corresponde al límite inferior más la apertura 45. Y tenemos que la posición es 15 menos 9, que es el f sub i menos 1, el f sub i anterior.
aquí curiosamente la posición y el f sub i nos dan lo mismo, pues no siempre va a pasar como hemos visto anteriormente, pero aquí es el mismo 15 menos 9 otra vez. ¿Por qué? Porque aquí es f sub i menos 1 en ambos, arriba y abajo. Ahora procedemos a resolverlo y nos da 394. 394 es nuestro cuartil 2, que como anteriormente dije, es el 50% de nuestros datos, porque cada cuartil equivale al 25% de nuestros datos. Ahora, muchas veces ¿cómo decirlo de alguna manera? El chequeo que se hace, la revisión que se hace para ver que está bien, es que este 394 normalmente va a ser lo mismo que la mediana, ¿sí? Ahora, 394 en mediana y 394 en el segundo cuartil de nuestra caja de bigotes nos va a asegurar que estamos en un camino correcto. Ahora, cuartil 3 se hace y aquí en la caja de bigotes, en el diagrama mismamente, tenemos que este dato menor 304, ya vimos que en nuestra tabla el dato menor es 304, dato mayor 527 y en la caja vamos a encontrar cuartil 1, que ya sabemos que es 341,35, cuartil 2, 394, 50%, cuartil 3, 435,85, aquí al final de lo que podemos llamar la caja. Y lo único que hacemos es que empezamos a graficar los puntos dentro de nuestro dato menor, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y dato superior. Ahora, cuando trabajo con cuartil normalmente se halla rango intercuartílico, que es muy sencillo. Lo único que se hace para el rango intercuartílico para terminar con cajas de bigotes se hace cuartil 3 menos cuartil 1. Es decir, en nuestro cuartil 3 corresponde a 435,85 menos 341,35. Esto sencillamente nos da 94,5 y con esto concluiríamos nuestro diagrama de cajas y bigotes. Ahora, por último, para nuestro ojiva, podemos ver que es un diagrama muy sencillo, la verdad, y lo vamos a proceder a llenar con nuestra frecuencia relativa absoluta acumulada. Nuestra frecuencia absoluta acumulada, podemos ver que tenemos 9, 15, 23, 27 y 30. Y aquí en la ojiva lo único que vamos a hacer es que sobre nuestro eje X tenemos las distancias, ¿sí? Diferentes distancias alcanzadas por los aviones: 300, 400, 500, 600 centímetros si se diera el caso. Y aquí tenemos la cantidad de aviones que alcanzaron en nuestra frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces habíamos dicho que teníamos 9, que era sobre 304. Entonces 304, podemos ver que más o menos empieza en el 304, tenemos un 9. Podemos ver que luego va a 15, luego a 15, luego a lo que podríamos llamar 23, 23, luego va a 27 y luego va a 30, y vemos que progresivamente va aumentando la distancia que viajan estos aviones. Bueno, ahora para el diagrama de barras es uno de los más sencillos. Como podemos ver, el diagrama de barras, y sobre el eje X tenemos las distancias en centímetros, empiezan 304, 400, 500, 600. Si tuviéramos dado el caso alguna que llegara a 600, pero no la hay, solo tenemos una que sobrepasa los 500. Ahora sobre el eje X tenemos distancia en centímetros, sobre el eje Y tenemos número de datos, es decir, número de distancias obtenidas por el avión, ¿sí? Entonces vemos que entre 304, 340 y algo, si cada uno de estos equivale a 20, podemos ver 20, 40, 60, 80, 400, 420, 440, 460, 480, 500, sí. Entonces entre 304 y 340 y algo, podemos ver que es donde más datos hubo, que hubo 9 datos, sí, 9 diferentes distancias entre estas dos. Luego podemos ver que entre esto es continuo, ¿sí? Entonces por eso hacen las barras pegadas una a la otra. Podemos ver luego sucesivamente que entre donde acaba esta, que habíamos dicho que era 340 y 40 y algo según esta gráfica, pues podemos volver a nuestra metro de frecuencia y podemos verificar que es 349. 304 y 349, luego 349 a 394 podemos ver que hubo 6 datos. Luego de 394, 439, 394, 439, podemos ver que hubo 8 datos. Y así sucesivamente vamos a llenar nuestra diagrama de barras. Ahora, para el diagrama circular, tuvimos que sacar una nueva tabla, ¿sí?
tomamos la misma tabla, solo que ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar esto. ¿Esto qué es lo que nos va a decir esta nueva columna? Lo que nos va a decir es la cantidad de grados que va a tener cada uno de las diferentes divisiones de este diagrama circular. Es decir, sabemos que este diagrama circular consiste en dividir un círculo que puede ser dividido de diferentes maneras y cada división del círculo va a tener un valor diferente. ¿Qué es lo que pasa? El círculo sabemos que tiene 360 grados. Pues aquí podemos, esta lo que va a hacer es que nos va a indicar cómo vamos a dividir esos 360 grados. Ahora, para este diagrama circular es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro f sub r. Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar este número que nos dio cada uno de los intervalos por 360. ¿Por qué por 360? Porque como sabemos 360 es el total de nuestro círculo, de la circunferencia, de nuestro diagrama circular. Entonces lo que nos va a decir es a cuánto va a equivaler, cuántos grados va a equivaler dentro de nuestra circunferencia de 360 grados. Entonces lo que vemos es que multiplicamos 0.3 por 360 y nos da 100 grados, 0.2 por 330 nos da 72 y así sucesivamente. Ahora lo que procedemos a hacer es que esto, usando un transportador, vamos a proceder a llenarlo en lo que viene siendo una circunferencia. Como podemos ver, ahí nos queda. Y aquí en nuestra circunferencia, en nuestro diagrama circular, podemos ver lo que nos habían dicho, pues lo que vemos ver antes, que era entre el intervalo entre 304 y 349 hay un 30%, entre 349 y 394 hay un 20%, entre 394 y 439 hay un 26%, entre 439 y 484 hay un 13%, y entre 484 y 529 hay un 10%, lo que podemos ver que esta distancia son relativamente pocos, uno de cada 10 aviones que caza hasta ahí. Ahora vamos a proceder con las conclusiones. Como conclusión número 1, teniendo en cuenta el diagrama de Casas y bigotes, podemos concluir que todos los números o los valores numéricos que hemos tenido como resultados están acumulados principalmente entre el cuartil 1 y cuartil 2, lo que de esta manera nos permite concluir que todos los valores, o al menos una gran cantidad de ellos, están acumulados alrededor del mismo valor numérico, lo que significa que todos tienen números o valores numéricos algo parecidos. Ahora, para la conclusión número 2, utilizando medidas aritméticas como la media, pudimos concluir que la distancia promedio de vuelo de los aviones en centímetros es de 396 centímetros de vuelo cada uno de los aviones. Esto a su vez nos permite concluir que es muy importante revisar la confiabilidad de estos datos, ya que teniendo algunos datos que sobrepasan los 500 centímetros, es muy fácil darnos cuenta que la confiabilidad de estos datos puede bajar mucho, ya que en la tabla de frecuencia se puede evidenciar mucho la variabilidad grande que tienen estos datos, por lo que en algún punto puede llegar a afectar qué tan confiables son. Ahora, para la conclusión número 3 y la conclusión final, tenemos que todas estas medidas estadísticas nos han mostrado que la mayoría de los datos están acumulados alrededor de 390 a 400 en su gran mayoría esos datos. A su vez, también podemos ver que hay datos que sobrepasan mucho esos promedios que llegan a estar por encima de 500. Esto nos permite concluir que es muy cierto que todas estas medidas nos ayudan a identificar promedios, pero que en experimentos de este tipo, donde los datos que se toman son de medidas prácticas, donde los datos que se toman pueden estar afectados por diferentes situaciones que se pueden dar en la vida, como lo puede ser el viento en este caso para afectar los aviones, como lo puede ser el material del papel, como lo puede ser la persona que lo arroja. Todos estos factores son factores importantes a tener en cuenta si en un futuro se desea tener un estudio más acertado y más específico de los resultados que se pueden tener respecto a estos datos.